Bueno, empiezo contándoles una historia que claramente muchos la tienen harto conocida, pero que me parece que es bueno reflejarla y recordarla en este momento. ¿Quién fue Javier Milei antes de convertirse en candidato a presidente argentino? Fue un economista con algún nombre, con mucha llegada a los medios de comunicación, pero que tenía en su carácter de economista una característica poco frecuente. Javier Milei pasó, antes de llegar primero a diputado nacional o de volcarse a la política, fue durante 20 años empleado de Aeropuertos Argentinas 2000, la empresa del señor Eurnequian. Es decir, Javier Milei tuvo durante 20 años un jefe con el cual tenía ida y vueltas, al cual le hacía trabajos específicos, con el cual se relacionaba, pero que claramente era su jefe. Tener un jefe y tener digamos, una condición personal de empleado implica, entre otras cosas, tener ciertas certezas, tener alguien que te dice para dónde tenés que ir, qué tenés que hacer o dejar de hacer, o cuáles son las expectativas que espera sobre vos. A su vez, las certezas que tenés son que tenés un sueldo, que tenés un aguinaldo, que tenés vacaciones pagas, que tenés obra social. En general, este tipo de empresas además te dan una obra social importante, privada, etcétera. Todo eso te genera cierta seguridad. Y una persona que durante 20 años trabaja en una misma empresa es una persona que claramente tiene características especiales, es decir, características de que no tiene quizás otra ambición. Muchos otros economistas han hecho su cartera de clientes y en vez de trabajar para una sola empresa trabajan para varias, pero claro, ya no tienen, o digamos, el beneficio del aguinaldo, por ejemplo. Tienen varias personas que más que jefes son sus clientes. Otro es el trato. Te llaman cuando te necesitan, te pagan quizás la hora de consultoría y obviamente vos no tenés esas certezas que tenés si te quedás solito trabajando en una empresa y cumpliendo un horario. ¿Por qué detallo o hago tanto hincapié y tanto detalle en lo que está, las características previas de Milei a llegar a presidente? Porque, insisto, desde que Milei se impulsó como candidato, fue 2 años diputado y termina siendo presidente de la Nación, a Milei se le acabaron algunas de esas certezas. Uno puede tener la sensación, y de hecho en esta misma columna lo hemos dicho en más de una oportunidad, que Milei así todo seguía haciéndole caso en algunas cosas a Urnequian, a su antiguo jefe. Pero quieras o no, y esto es algo real, el poder de un presidente en una república presidencialista como es la Argentina es de punto más alto de la pirámide. Eso es la cabeza de un montón de decisiones que tenés que ir tomando a lo largo de tu día. Estar arriba de todo de esa pirámide es claramente y seguramente en los primeros minutos percibir ciertos riesgos desde todo punto de vista. Te podés apunar, te podés atascar. Obviamente todo esto le puede haber pasado a cada uno de los distintos presidentes argentinos porque tampoco viene un manual de cómo ser presidente bajo el brazo por más que vos tengas años y años de hacer política, cosa que en este caso no había pasado. ¿Qué pasó en estas últimas horas? Yo creo que Milei volvió a su centro. A ustedes les va a llamar la atención lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que como Milei no podía solo, fue a buscar un jefe. Y ese jefe claramente es el señor Trump o Bennett, su secretario del Tesoro. Ahora ya no es Milei el que tiene que decir si se terminan o no las retenciones en el campo. Viene Bennett y le baja línea. Y él simplemente obedece como obedeció durante 20 años. Entonces, digo todo esto porque posiblemente Milei, después de
estar aturdido durante casi 1 año y medio, 2 en el poder, empieza a sentirse en su zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort de Javier Milei? Y obviamente es la de aceptar órdenes y cumplirlas. Y chupársela a su jefe, básicamente, en el sentido de, obviamente, hacer todo lo que su jefe le mande. Así que, señores, la próxima ronda electoral, cuando tengamos que elegir presidente, recordemos entre todos si queremos tener un presidente o presidenta líder o si queremos elegir de presidente un empleado, en este caso, ni más ni menos que del tío Sam. Nancy Pasos en Radio 10. Si alguna vez no me vuelven a